Hermanos, tengan todos y cada uno de ustedes, los que nos ven a través de este red social como es el Facebook Live, los bendecimos y bendecimos sus vidas y le pedimos a Dios que su unción y su gloria descienda sobre ustedes. Hoy, como les dijimos, empezamos un nuevo libro. Vamos a estudiar un nuevo libro maravilloso como es el libro del profeta Jeremías. Quiero saludar a mi prima Diana Vázquez, a Marlenita, a Grijalba, ¿sí? A todos los hermanos que se conectan, Juan Carlos Delgado Grijalba, Dianita Vázquez, mi prima, y los hermanos que se van sintonizando y nos están viendo por esta red social del Facebook. Vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu Santo que tome el control de nuestras vidas y nos hable hoy a través de esta hermosa enseñanza. Porque más que predicación es una enseñanza. Quiero que ustedes puedan entender y aprender acerca de este profeta, llamado el profeta Jeremías. Algunos le llaman el profeta Llorón. Y vamos a ver por qué se le llama así. Mi hermano Juan Carlos dice, buen día, Pastor Alberto. Muy buenos días a todos ustedes, los hermanos que nos sintonizan y nos ven por esta red social como es el Facebook Live. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, yo quiero darte gracias, Señor, en esta preciosa y hermosa mañana. Gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Quiero presentar hoy en esta mañana esta clase, esta enseñanza, que no sea con mi conocimiento y mi sabiduría humana, sino con ese respaldo poderoso tuyo. Gracias, Señor, te damos. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te doy muchas gracias, Señor. Amén y amén. Saludo a mi prima Miriam Estela Rojas, también. Y hay una canción muy bonita que hemos escogido para hoy del grupo Inspiración. Dice, quiero llenar tu trono de alabanza. ¿Cuántos quieren llenar el trono de Dios de alabanza? ¿Cuántos vienen hoy en esta mañana con ese deseo de decirle, Señor, vengo a alabarte y a darte toda la gloria y toda la honra para ti? Díselo hoy en esta mañana. Sí, Señor, vengo a creer. Y sabemos que la paz y la vengo dulzura dispuesto tuya a decirte que tú eres lo más bello y hermoso. Y por ello te exaltamos con nuestro corazón. Sí, díselo hoy en esta en este mañana. momento que queremos llenar Díselo tu hoy. trono de alabanza, Señor. Y dile, yo quiero llenar Pues tu tú eres trono Rey de de alabanza. reyes y Señor de señores. Digan todos. Quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, postrarme en tu presencia y proclamarte, Señor. Díselo hoy en esta mañana. Quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, postrar en tu presencia y proclamarte, Señor. Quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, postrarme en tu presencia y proclamar. Señor, quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar,
postrar en tu presencia y proclamarte, Señor. Dile hoy, quiero llenar tu trono de alabanza, quiero llenar tu trono de adoración. Quiero exaltarte, Señor. Decirle hoy, Señor, te quiero exaltar, quiero glorificar tu santo y hermoso nombre. Quiero dar la bienvenida a todos los hermanos que se conectan en este momento. Saludo también a mi prima Teresa Vázquez Rojas, qué bendición. La hermana Edith Almeida Solarte también, y Rosa Elena Bolaños, mamá de Nancy Zúñiga. Quiero saludar a todos mis hermanos que se conectan y nos ven a través de esta red social como es el Facebook Live. Vamos a continuar con nuestro estudio y hoy nos corresponde el profeta Jeremías. Y para eso, como siempre, hemos preparado un PowerPoint y vamos a mirar ese PowerPoint porque el profeta Jeremías es uno de los profetas del Antiguo Testamento. Seguimos con este estudio panorámico de la Biblia, mis queridos hermanos, permítame, yo coloco aquí. Seguimos con este estudio panorámico de la Biblia y seguimos con este maravilloso libro como es el profeta Jeremías. Jeremías es uno de los profetas del Antiguo Testamento conocidos como los profetas mayores. Los profetas mayores son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Entonces ya vimos Isaías, le dedicamos 4 días para estudiar Isaías, porque eran 66 capítulos y que pudiera quedar bien explicado. Ahora nos corresponde estudiar el profeta Jeremías. Jeremías es un profeta que le tocó vivir el exilio. Se conoce como un profeta exílico. Dentro de los profetas se catalogan profetas preexílicos, exílicos y posexílicos. Pastor, ¿qué es eso? O sea, profetas que les tocó antes de que el pueblo judío fuera llevado al exilio, profetas que les tocó ver el exilio y profetas que después profetizaron después de que pasó el exilio. ¿Cuál exilio? Cuando Judá fue llevado cautiva a Babilonia por 70 años de cautiverio. Y el exilio que vivió el reino del norte, que fueron llevados cautivos a Asiria. Entonces, primero fueron los del reino del norte que fueron llevados por los asirios en el año 722 y después los del reino del sur que fueron llevados cautivos por los babilónicos. Entonces, continuamos con este hermoso estudio que estamos haciendo de los libros de la Biblia y estamos estudiando. Ya vimos los 5 primeros libros que se llaman la Torá o el Pentateuco, ya después vimos los libros históricos, después vimos los libros poéticos como Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares, y ahora ya estamos en los profetas mayores. Yo les agradezco a aquellos que se han conectado, como muchos de ustedes, y han sido fieles seguidores de este programa y no se han perdido ninguna enseñanza desde que empecé del libro de Génesis. Los felicito y les animo a continuar. Continuamos estudiando el libro de Jeremías. Como les decía, el Antiguo Testamento se divide en Pentateuco, libros históricos, poéticos, profetas mayores y profetas menores. Seguimos. Ahora, el nombre del libro tiene que ver, venga, permítame por favor, el nombre del libro en hebreo significa Yimeyahu, en su forma abreviada es Yimerya, que significa Yahvé escoge o establece. Jehová escoge o establece. Pero en la versión de los 70 se le dio el nombre de Jeremías, que significa Dios pone orden. Dios pone orden. La forma española del latín es Jeremías. Jeremías era un nombre bastante común entre los hebreos y lo encontramos a menudo en las Sagradas Escrituras. El autor de Jeremías, Jeremías 1:1, nos dice: palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, que era uno de los sacerdotes de Anatoc.
Así inicia el libro. Entonces nos está diciendo que este libro, su autor, es nada menos y nada más que el profeta Jeremías. El autor se define como profeta, o sea, él mismo dice, yo soy un nabí, un profeta, alguien que Dios llamó a anunciar, a vaticinar, a decir, a hablar en nombre de Dios. Y por otro lado, este personaje era uno de los sacerdotes de Anatot, hijo de un sacerdote. O sea, por lo tanto, hermanos, venía de la clase sacerdotal. O sea, estaba muy relacionado con el templo que había mandado a construir Salomón. Jeremías pertenecía a los sacerdotes descendientes de Abiatar. Vivía en Anatot, a unos 5 kilómetros de la ciudad de Jerusalén. En la fecha de escrito. Ahora, 5 kilómetros depende de donde tú vivas, pero 5 kilómetros es 5,000 metros. O sea, estaba relativamente cerca de Jerusalén. Fecha de escrito. Escrito cerca en los años 626 al 586. O sea, su primera profecía fue en el 626 y profetizó hasta la caída de Jerusalén, cuando vino el rey Nabucodonosor, sitió la ciudad, entró e incursionó en la ciudad, quemó el templo, destruyó las murallas, derribó las murallas y quemó las puertas de la ciudad. Cuando ocurrió esta destrucción del templo. Continuemos. Ahora, Jeremías ministró por un promedio de 40 años durante el reinado de los últimos 5 reyes de Judá y el último gobernador Gedalías. Incluso siguió ministrando al remanente que huyó a Egipto. Aquí mismo dice, voy a leerles el capítulo 1, versículo 1 en la Nueva Traducción Viviente. Dice, estas son las palabras del profeta Jeremías, hijo de Hilcías, uno de los sacerdotes de Anatot, ciudad de la tierra de Benjamín. El Señor le dio mensajes a Jeremías por primera vez durante el año 13 del reinado del rey Joasías, hijo de Amón, rey de Judá. Los mensajes del Señor continuaron durante el reinado de Joacín, hijo de Josías, hasta el año 11 del reinado de Sedequías, otro de los hijos de Josías. En agosto de este año 11, la gente de Jerusalén fue llevada cautiva. O sea, hasta el cautiverio. Entonces, Jeremías ministró, como le decía, por un promedio de 40 años durante el reinado de los últimos 5 reyes de Judá y el último gobernador, Gedalías. Incluso siguió ministrando a un remanente que huyó a Egipto. Una antigua tradición rabínica nos dice que Jeremías murió apedreado por su mismo pueblo en Egipto, cuando los estaba exhortando a dejar la idolatría de los dioses egipcios. El remanente que huyó a Egipto nunca regresó a Jerusalén. Fueron exterminados allá. Y los otros remanentes fueron llevados cautivos a Babilonia, los que después volverían a Jerusalén. O sea, muchos de esos que él le estaba profetizando fueron llevados cautivos a Babilonia y durarían casi 70 años en Babilonia hasta que después regresaría ese remanente a reconstruir de nuevo el templo. Continuemos. Entonces, más o menos, el profeta Jeremías le tocó vivir bajo los reyes Joasías, Joacás, Joacín, Joaquín y por último Sedequías. Estos fueron los últimos reyes de Judá. Pastor, ¿y por qué no habla de los reyes del norte, los reyes de Israel? No, porque Israel para esta época ya había caído cautivo por los babilónicos. Un siglo atrás ya había caído cautivo por los babilónicos. Recuerda que yo les enseñé que el reino del norte, Israel, cayó cautivo bajo el poder de los asirios en el año 722. Y ahora estamos hablando ya del reino de Judá, que quedó en pie, pero ya se va a ser llevado cautivo por otro nuevo imperio, Babilonia. Un nuevo imperio llamado Babilonia. Entonces, Jeremías le tocó profetizar en los últimos 5 reyes de Judá. Lo repito, Josías, que duró 31 años, del año 639 al 609. Joacás, 3 meses en el poder, del 608. Joacín, 11 años, del 608 al 597.
Joaquín 3 meses en el 597 y por último Sedequías 597-586 a últimos 11 años. Y aquí ya se dio la caída de Jerusalén, destrucción del templo y llevados cautivos a Babilonia. En cerca del año 500, aproximadamente año 586, 587, 586. Seguimos. La vida y los tiempos de Jeremías. Jeremías es conocido como el profeta llorón, porque su ministerio, mensaje y persona fueron rechazados por su pueblo. Vuelvo y le repito, no sé usted hasta dónde se siente. ¿Qué tal que Dios a usted lo llame a un ministerio? Pero hermano, en su ministerio, tanto su ministerio, el mensaje que usted da a través de su ministerio y usted como persona sea rechazado por todo el pueblo. ¿Cómo se sentiría usted? Pues eso fue lo que le tocó vivir a Jeremías. Jeremías se le conoce como el profeta llorón, porque tanto su ministerio como el mensaje que Dios le daba, como en sí como persona, fueron rechazados por su mismo pueblo. Se le acusó de ser un profeta de mal agüero, un traidor, pues predicó que debían rendirse a los babilónicos. O sea, él les decía, mire, no ponga resistencia a Babilonia. Cuando llegue Babilonia, ustedes díganle, aquí estamos, vamos a ser tributarios y ríndase sin ponerle resistencia. Porque si ustedes le ponen resistencia, va a ser peor para ustedes. Y entonces yo le decía, no, ¿usted por qué no viene a hablar así? Usted es así, digámoslo en nuestro argot, un ave de mal agüero. Usted es un traidor con su pueblo. ¿Cómo se le ocurre? No, nosotros podemos enfrentar a Babilonia. Nosotros vamos a hacer alianza con Egipto y vamos a enfrentar a Babilonia. Y tenemos un Dios que nos va a ayudar y nos va a guardar. Y como para ese tiempo se habían levantado falsos profetas, muchos de esos falsos profetas no hacían sino decirle, ánimo, adelante, Dios está con ustedes. Ustedes van a destruir a Babilonia, ustedes van a acabar con Babilonia. Pura falsa profecía. El único compañero que tenía era un escribano fiel llamado Baruch, quien escribía las profecías que él pronunciaba. O sea, era el escriba, era el escribano, era la persona de confianza que tenía a su lado, llamado Baruch. Él se encargaba de escribir las profecías que él iba pronunciando. El libro de Jeremías no está en orden cronológico, sino es más bien un libro de tipo temático. No está organizado de manera cronológica, sino de manera temática, por temas. Vamos a ir estudiando eso. Durante el reinado, la vida y los tiempos de Jeremías, durante el reinado de un rey llamado Josías. Josías era hijo de Amón, nieto de Manasés y bisnieto de un buen rey llamado Ezequías. Y empezó a reinar a los 8 años. A la edad de 15 años inició la primera reforma. A los 19 años hizo un esfuerzo para barrer con la idolatría. Este fue uno de los mejores reyes que tuvo Judá, el reino del sur, Judá. Se llamó Josías, venía siendo hijo de Amón y nieto de Manasés. ¿Se acuerda que hablamos de Manasés ayer y anteayer? Hablamos de Manasés, que fue hijo de un rey llamado Ezequías, que Ezequías Dios le dijo, ordena tu casa porque vas a morir. Y él le dijo, ay Señor, dame más vida. Y a través del profeta Isaías, Dios le regaló 15 años más. En esos últimos 15 años se engendró un rey llamado Manasés, su hijo Manasés, que se convertiría más adelante en rey. Y se convertiría en el peor rey de Israel. Pero gloria a Dios, porque a través de Manasés vino Amón. Y a través de Amón vino Josías. Y Josías vino a ser uno de los mejores reyes de Israel. A pesar de que empezó a reinar muy joven, a la edad de 8 años, ya a la edad de 15 años estaba haciendo las primeras reformas para todo el pueblo de Judá. A los 19 años hizo un esfuerzo para barrer con toda la idolatría. Porque acuérdese que estamos hablando de un pueblo que aprendió a adorar dioses ajenos. Dioses a los cuales Dios le había advertido a través de la Torá que no fueran a adorar. Que solo adoraran a Dios, que solo a Él, a Jehová Dios solamente. Josías y Jeremías tenían la misma edad
El profeta admiraba al rey. La muerte inesperada del rey trajo dolor y luto al joven profeta de Dios. Al joven Josías y Jeremías tenían la misma edad. Cuando Dios llama a Jeremías, lo llamó a cerca de la edad de 19 años. Recuérdese que 40 años va a estar como profeta, pero lo llamó muy jovencito, a la edad de 19 años. Esto me muestra, hermano, que Dios se place en la juventud. Tenemos que invertir en los jóvenes. Dios mira con agrado la juventud. Deleítate en Jehová, deleítate, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Oremos los que somos padres por nuestros hijos jóvenes para que les sirvan al Señor. Jeremías recibió su llamado aproximadamente a los 20 años, en el año 626 a.C., 5 años antes del hallazgo del libro de la ley en el templo. Jeremías tuvo oposición de su familia. Por eso el templo en Jerusalén fue el lugar de su predicación y no su pueblo natal. O sea, su misma familia se oponía a su llamado. Su misma familia no lo miraba con agrado. O sea, lo miraban muy muchacho, muy jovencito. Pero Jeremías siguió adelante y buscó el lugar para buscar él donde desarrollar su ministerio de predicación fue en el templo. Cuando Asiria se debilitó, Josías dejó de pagarles tributo. Necao, rey de Egipto, cuando iba a luchar contra Babilonia, mató al rey Josías y puso en su lugar a Joacás, su hijo. Continuemos. Joacás. Sigamos. Entonces estábamos diciendo, Joacás no se mostró servil. Necao lo llevó preso a Egipto, donde murió, y nombró rey en su lugar a su hermano Joacim. Y durante el reinado de Joacim, cerca del año 608 al 597, Joacim reinó 11 años y fue un rey malo y despreciaba profundamente a Jeremías. Nabucodonosor gana la batalla de Carquemis, derrotando a Egipto, y se convierte en potencia mundial cerca del año 605 a.C. A Jeremías se le prohíbe casarse como señal de la incertidumbre de los tiempos que iban a vivir. O sea, Jeremías fue un profeta que Dios no le permitió casarse. No quiere decir que para poderle servir a Dios había que ser soltero, no. Porque muchos hombres le sirvieron a Dios y le sirven a Dios casados. Pero en el caso de Jeremías, Dios no le permitió casarse, le prohibió casarse. Y eso sería una señal de la incertidumbre que se estaba viviendo en aquellos tiempos. Porque estaban viviendo en momentos de incertidumbre. Porque lo que se le venía al pueblo era un juicio. Y Dios iba a utilizar una vara de juicio. Y esa vara se llamaría Babilonia. Entonces vivían en momentos de incertidumbre, momentos muy duros, momentos muy difíciles. No sé, parecido a lo que estamos viviendo hoy, mis hermanos. Déjenme decirles, vivimos en tiempos difíciles, tiempos de incertidumbre. Yo pienso que estamos viviendo ya en los últimos tiempos, en los tiempos en los cuales Jesús dijo que ya su venida estaría cerca. Cuando uno lee Mateo 24, le dice, oiréis de guerra, rumores de guerra, mirad que no os turbéis, es necesario que todo esto acontezca, aún no es el fin. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Y creo que estamos viviendo ya estos tiempos. Una de las cosas que estamos viviendo es una pandemia. Nunca antes, hace prácticamente un siglo, el mundo no se paralizaba por una pandemia. La última pandemia fue en 1920, la gripa española. El mundo no se paralizaba como ahora se ha paralizado y ha afectado la economía. Hay mucha gente, ha entrado el mundo en una recesión económica. Países muy grandes y poderosos como Estados Unidos están en recesión económica. Según las últimas estadísticas, hay más de 40 millones de personas que han perdido su empleo en Estados Unidos. Eso es mucho. Colombia misma está en una recesión económica. Está en una incertidumbre.
Hay momentos difíciles, la gente no sabe qué va a pasar, no sabemos si continúa esta cuarentena, tenemos hasta el 15 de julio, pero lo más probable es que el presidente diga, se alarga la cuarentena, todavía no se puede abrir todo el sector, todavía la gente no puede salir, estamos en una incertidumbre, estamos viviendo momentos complejos, hay una lucha comercial, una guerra comercial entre Estados Unidos y China por la supremacía del 5G, por la supremacía de tener la economía mundial a sus pies. Hay una incertidumbre si el dólar sigue siendo una moneda que siga teniendo prevalencia y poder, porque el dólar está sujeto al petróleo y al precio del petróleo, y el barril de petróleo ha caído. Entonces, mucha de esto está llevando al mercado bursátil y todo a una incertidumbre. Hermano, y esa misma incertidumbre se estaba viviendo en los tiempos de Jeremías. Por eso necesitamos que Dios levante hombres con una unción profética para estos tiempos, donde le puede decir a la gente, ¿qué te puedo decir como siervo de Dios? Y que le pido al Señor, Señor, dame sabiduría para hablarle a tu pueblo. Y Dios que me dice, dile a mi pueblo que no tema. Dime a mi remanente que no tema. Yo soy lo único que te puedo decir, para el mundo va a venir tiempos más duros. Esto apenas es principio de dolores. Escúchame. Vienen tiempos peores. No, esto no va a mejorar, esto va a ir empeorando, porque esto es como los dolores de parto, va a ir cada día más y más y más, porque el juicio de Dios se tiene que dar. Jesucristo dijo que su venida estaría cerca cuando viéramos la apostasía, y que la apostasía se volviera. Y esto es una de las señales y lo estamos viviendo. Muchos están apostatando de la fe, muchos están dejando la fe, la verdadera fe, y se están uniendo. Mira, hoy estamos viendo el ecumenismo mundial, unión de religiones. Se está haciendo un diálogo entre la religión católica, la religión del hinduismo, la religión del islam y la religión del judaísmo, para formar una especie de sola religión. Hermano, vemos en tiempos donde hay personas que se han levantado, hermano, que eran cristianos y ya no son cristianos, y están enseñando doctrinas erróneas, doctrinas que no están conforme a la Biblia, escuchando espíritus de demonios. Y eso es lo que le llamamos apostasía. Por eso la venida de Cristo está cerca. Pero yo te puedo decir, iglesia, prepárate, porque Cristo viene pronto. Iglesia, prepárate, no temas. La iglesia no debe tener temor, hermano, porque tenemos un Dios grande y poderoso que dice, yo estoy contigo, no te dejaré ni te desampararé, yo te sustentaré con la diestra de mi justicia. Pero sí, como iglesia estemos preparados, porque en cualquier momento, hermano, viene Cristo por su iglesia y empieza lo que la Biblia les llama la tribulación y la gran tribulación. El sacerdote Pasur pone a Jeremías en el cepo. Uno de sus colegas lo pone en el cepo. En Jeremías capítulo 20 vemos cómo este sacerdote lo mete a un cepo. Ustedes saben que es un cepo, un instrumento del tiempo antiguo donde colocaban una persona ahí. Dice, ahora bien, Pasur, hijo de Immer, el sacerdote encargado del templo del Señor, oyó lo que Jeremías estaba profetizando, así que arrestó al profeta Jeremías y ordenó que lo azotaran y que lo pusieran en el cepo junto a la puerta de Benjamín en el templo del Señor. Lo mandó a azotar y a colocarlo en un cepo. Nabucodonosor tomó cautivos de Jerusalén, entre ellos a Daniel, y deja al rey Joacín en el trono para garantizar su fidelidad. Joacín quema el rollo de la profecía. Jeremías lo vuelve a escribir y le añade más palabras. Muere Joacín y le sucede en su trono su hijo Joaquín. Hermanos, cuando Jeremías, por predicar la palabra, por hablar y por profetizar y decirle al pueblo, arrepiéntase, porque para ustedes viene juicio y Dios está levantando un instrumento de juicio, una vara de juicio llamada Babilonia, y viene un rey llamado Nabucodonosor y él se encargará de hacer juicio. Y no quisieron escuchar sus palabras. ¿Y qué hizo este sacerdote que era jefe de los sacerdotes o encargado del templo? Mandó a arrestar a Jeremías,
ordenó que lo azotaran y lo puso sus pies en un cepo. Tremendo, hermanos. Continuemos. Durante el reinado de Joaquín, ya en el año 597, ya próximo a que ya Judá desapareciera y Jerusalén fuera quemada y destruido su templo, Joaquín, también llamado Jeconías o Conías, ocupó el trono a los 18 años y reinó sobre él 3 meses. Jeremías le hizo saber su destino. Fue depuesto y llevado preso a Babilonia. Con Joaquín fueron desterrados 1,000 personas, lo mejor de la nación. Entre ellas se llevaron a un profeta llamado Ezequiel. El fin de la era dejar pueblos sin dirección política, evitando así una futura rebelión. ¿Qué hacía? Se llevaban a todos los líderes políticos y todos los líderes más prominentes se los llevaron para Babilonia, para así dejar el pueblo sin una dirección política y evitar una futura rebelión. Ya para el año 597, 596, ya vino el rey Nabucodonosor y tomará la ciudad y destruirá el templo. Prácticamente ya está próximo, ya en el año 10 años después será todo esto. Durante el reinado de Sedequías, ya en el año 597 al 586, porque 10 años después de esta segunda deportación, escúcheme, Babilonia vino en tres periodos. Primer periodo, 606. Ahí ocupó, ya Judá quedó vasalla de Babilonia y se llevaron a Daniel. Después en el 597 se llevaron a Ezequías, el rey Ezequiel, el profeta Ezequiel, el profeta Ezequiel. Pero ya viene el último periodo donde el reinado de Sedequías. Nabucodonosor puso por rey a su tío Sedequías, hijo de Josías, y era muy débil, un rey débil, malo y de carácter blando. Sedequías se dejó manipular por los príncipes que odiaban al profeta Jeremías. Y Sedequías consultaba a Jeremías a escondidas, sin que los príncipes se enteraran. Y Jeremías aconsejó la sumisión al rey Nabucodonosor como la opción ordenada y aprobada por Dios. Hermanos, ya para ya lo que le quedaba a la nación de Judá, el reino del sur, era muy poco, hermanos. Ya lo único que le dijo Jeremías fue a este rey: rey, usted le aconsejo que se someta al rey Nabucodonosor. No le ponga ninguna oposición. Todo lo que le ordene, hágalo, porque esa es la voluntad de Dios. No se vaya a poner ahí de gallito fino, como diríamos en nuestro argot popular. Pero había mucha oposición en ese tiempo y no querían a Jeremías. A Jeremías había muchos que lo odiaban. Entonces inicia el sitio de la ciudad por los babilonios. Jeremías anuncia la caída de Jerusalén. En el capítulo 34, versículo 1, él empieza a anunciar que para Jerusalén y para Judá viene la caída. Para la ciudad de Jerusalén, la capital del reino de Judá, viene la caída. Dice así 34:1 en la Nueva Traducción Viviente. El rey Nabucodonosor de Babilonia llegó con todos sus ejércitos de los reinos que gobernaba y peleó contra Jerusalén y las ciudades de Judá. En este momento Jeremías recibió el siguiente mensaje de parte del Señor. Ve ante el rey Sedequías, rey de Judá, y dile: esto dice el Señor, Dios de Israel. Estoy por entregar esta ciudad en manos del rey de Babilonia, y él la incendiará. No escaparán de sus garras sino los que tomará cautivo. Te llevarán ante el rey de Babilonia y lo verás cara a cara. Después serás exiliado a Babilonia. Pero escucha esta promesa que el Señor hoy te da, oh Sedequías, rey de Judá. Esto dice el Señor: no te matarán en la guerra, sino que morirás en paz. La gente quemará incienso en tu memoria de la misma manera que lo hizo con tus antepasados, los reyes que te precedieron. Se lamentarán por ti llorando: ¡ay, nuestro amo ha muerto! Esto es lo que ha decretado, dice el Señor. Así que el profeta Jeremías transmitió este mensaje al rey Sedequías de Judá. En este tiempo el ejército babilónico sitiaba la ciudad
Laquis y Azeca, las únicas ciudades fortificadas de Judá que todavía no habían sido conquistadas. Entonces Dios le está dando la última oportunidad y le está diciendo: yo ya decreté, yo ya di la orden al rey de Babilonia que tome esta ciudad, la sitie, la tome y la queme, porque eso iba a hacer. Voy a entregar esta ciudad en las manos del rey de Babilonia y él, o sea, el rey de Babilonia, la incendiará. Tremendo, hermanos. La ciudad iba a quedar en llamas, iba a ser quemada. Cuando los caldeos se retiran del sitio para enfrentar a Faraón Ofra, Jeremías predice que volverán para tomar la ciudad. Al tratar de marcharse a Anatot, es detenido y puesto en una mazmorra. A petición de Jeremías, Sedequías lo hace llevar al patio de la cárcel y Jeremías es echado en una cisterna y rescatado por un etíope. Tremendo lo que le tocó vivir a Jeremías. Fue un profeta con un llamado ministerial. Yo no sé hasta dónde tú estarías dispuesto a aceptar un llamado así. Por eso hay veces Dios no nos dice cómo va a ser nuestro llamado. Simplemente nos llama, pero no nos dice cómo va a ser nuestro llamado. Porque si muchos supieran cómo va a ser el llamado, entonces dirían: uy, no, Señor, llame a otro. Yo no. ¿Qué tal? A la edad de 20 añitos, 19, 20 añitos, llamó Dios a Jeremías. 40 años sirviéndole al Señor, predicando en este tiempo a Judá y diciéndole: muy pronto va a venir un rey caldeo y se los va a llevar cautivos y va a quemar la ciudad. Y a ustedes se los llevarán cautivos a Babilonia. Y muchos se le reían, muchos se le mojaban en la cara, otro le decía: después te escucharemos. Otros no creían en sus palabras. Muchos le odiaban y muchos le mandaron a meter en la cárcel. Y por último, lo mataron a meter en una cisterna. Hermanos, tremendo. Jeremías fue azotado, fue golpeado, todo por hacer la voluntad de Dios. Hermano, por eso es que, hermano, algunos pastores enseñan y tristemente: convértete a Cristo, recibe a Cristo y tu vida te va a cambiar. Amén, la vida va a cambiar en el sentido de que Dios te va a dar vida eterna. Pero hay veces le quieren decir a la gente: Dios te va a dar casa, carro, beca y tú no vas a pasar por problemas ya. No, hermano, no mientan. Muchas veces en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahora los llamados son diferentes. Hay personas que Dios las llama para predicar en una ciudad donde tiene todas las comodidades y es una bendición y tal vez su ministerio florece y puede tener, de pronto sí, Dios le permite tener carro, casa, beca, a lo mejor dentro de su ministerio, pero habrá otras personas que Dios les dirá: ve y lleva mi palabra a lo más recóndito de tal sitio, de tal otro, y ese hombre, allá no vas a tener todas las comodidades, pero allá es donde yo quiero llevarte. Y pensaba mi pastor Freddy Escobar, cuando hace más de 15 años, mi pastor Freddy, misionero con las tribus indígenas Gondán, Dios le hizo el llamado. Y cuando él llegas a vivir dentro de una comunidad indígena, una comunidad metida en el medio de la selva, una comunidad donde él le tocó llegar a construir su propia casa y no había agua potable, no había servicios públicos, no había energía, no había nada, no había comunicación, no había señal de celular, nada. No había un hospital, no había un puesto de salud, nada. Allá le tocó desarrollar su ministerio. Allá en medio de esa comunidad indígena le tocó empezar a trabajar y hacer la voluntad del Señor. Y no fue uno, ni fueron dos, ni fueron tres, fueron más. Tal vez aproximadamente unos 7 años en medio de esa comunidad indígena, hasta que Dios lo sacó al casco urbano llamado Docordó, que tampoco es que sea una ciudad, no, es un pueblo pequeño donde él actualmente está desarrollando su ministerio. Un pueblo afro en medio de ahí sobre la ribera de un río que se llama el río San Juan en el Chocó, y ahí desarrolla su ministerio en un pueblo que tiene por ahí aproximadamente 1,000 o 1,000 y algo de personas. Un pueblo que no hay energía las 24 horas, la energía llega por ratos y no hay agua potable. No hay servicio de salud continuo.
es un puesto de salud pequeño y que todo. Pero allá ya lleva más de 15 años él en medio de comunidades indígenas y en medio de Cordón haciendo lo que Dios le ha mandado a hacer. Hermano, muchas veces tu ministerio, mi ministerio llamado, hay veces no es dentro de comodidades. Jeremías no le tocó vivir en comodidad, sino fue un ministerio profético donde le tocó vivir mucho rechazo y cárceles y azotes y golpes. Pero se cumplió lo que Jeremías estaba profetizando. Llegaría el momento que Jerusalén caería. Por eso estamos hablando de la vida y los tiempos que le tocó vivir a Jeremías dentro del contexto, porque es importante conocer el contexto histórico, que muchos pastores obvian este contexto histórico y entonces se pierde la riqueza literaria de lo que se está leyendo. Cuando entendemos el contexto histórico, entonces entendemos mejor un libro. A la caída de la ciudad, Jeremías fue tratado bien. Los caldeos se enteraron del esfuerzo del profeta para conseguir la rendición. O sea, dentro de esos pudo escoger entre ir a Babilonia o quedarse en Jerusalén y optó por quedarse, pues con Jedaías su situación sería buena. Le recapitulo. Sitia la ciudad de Jerusalén, la sitia un rey llamado Nabucodonosor de Babilonia. Y Nabucodonosor toma la ciudad de Jerusalén, quema la ciudad, incendia la ciudad, destruye el templo, lo incendia, quema, tumba las murallas, quema las puertas de la ciudad. Pero le llega a oído de él que había un profeta que le estaba diciendo al pueblo que se rindiera, que vendría un rey llamado Nabucodonosor. Quiso conocerlo y cuando lo conoció le brindó honores y le dijo, si usted quiere, se va a vivir a Babilonia y allá le garantizo que no le va a faltar nada. O si usted se quiere, se queda aquí en Jerusalén y yo procuro porque aquí no le falte nada. Él optó por quedarse en su tierra, en Jerusalén. Gedalías fue asesinado por Ismael, un judío noble, a la instancia de los amonitas. Y el pueblo huye a Egipto por miedo a la represalia de los babilonios. Y entre esos Jeremías terminó en Babilonia. Termina en Egipto. Jeremías es llevado a Egipto. Y en el capítulo 44 tenemos el último discurso en contra de la idolatría del pueblo. Porque Jeremías termina ya en los últimos capítulos prácticamente, ya el capítulo 50 y algo, va terminando este maravilloso libro, es capítulo 52. Pero ya en el capítulo 44 vemos cómo Jeremías empieza a hablarle al pueblo y a decirle al pueblo, ojo, porque ustedes están cayendo en idolatría. Voy a leerles el capítulo 44, versículo 1. Dice, este es el mensaje que recibió Jeremías con relación a los judíos que vivían en el norte de Egipto, en las ciudades de Migdol, Tafnes y Memphis, y también en el sur de Egipto. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de Israel. Ustedes vieron las calamidades que traje sobre Jerusalén y sobre todas las ciudades de Judá. Ahora están abandonadas y están en ruinas. Ellos provocaron esto, mi enojo, con toda su perversidad. Quemaron incienso y rendían cultos a otros dioses, dioses que ni ellos, ni ustedes, ni ninguno de sus antepasados conocieron. Una y otra vez yo les envié a mis siervos, los profetas, para decirles, para rogarles, no hagan estas cosas horribles que tanto detesto. Pero mi pueblo no quiso escuchar a mis profetas, ni apartarse de su conducta perversa. Siguieron quemando incienso a estos dioses. Por eso mi furia se desbordó y cayó como fuego sobre las ciudades de Judá y de las calles de Jerusalén, que hasta hoy son ruinas desoladas. Ahora el Señor les dice a ustedes, el Señor de los ejércitos celestiales les dice a ustedes, el Dios de Israel, y les hace esta pregunta: ¿por qué se destruyen ustedes mismos? Pues ninguno de ustedes sobrevivirá, ningún hombre, mujer o niño de entre ustedes que haya venido aquí desde Judá, ni siquiera los bebés que llevan en sus brazos. ¿Por qué están provocando mi enojo quemando incienso a ídolos que ustedes han hecho aquí en Egipto? Lo único que lograrán es destruirse y hacerse así mi objeto de maldición y burla para las naciones de la tierra. Cuando el pueblo de Dios decide caer en idolatría, cae en maldición.
es objeto de burla. Jeremías dio un hermoso mensaje que vendría para ellos castigo si continuaban ejerciendo idolatría el pueblo judío en Egipto. Jeremías murió en Egipto, puesto que ya era bastante avanzado de edad cuando fue allá. De acuerdo con la antigua tradición, fue apedreado por los judíos en Egipto. Miremos aproximadamente, Jeremías fue llamado a la edad de 19, 20 años. Dura 40 años su ministerio, o sea que ya tendría aproximadamente 60 años cuando se va para Egipto. Cuando ya predice la destrucción de Jerusalén, ya tiene un hombre más de 60 años. Y allá en Egipto va a morir. El ministerio de Jeremías duró desde el año 13 del rey Josías, año 626, hasta unos años después de la caída de la ciudad, de la caída de Jerusalén, de la ciudad, en el año 586. O sea, más de 40 años de ministerio. Hermano, honre a sus pastores que tienen años de ministerio. Honren esas canas. Esos hombres que les han entregado toda su vida al Señor Jesucristo. Aquí hacemos unos profetas contemporáneos de Jeremías. Algunos, cuando usted está estudiando la Biblia, los profetas, usted tiene que saber que hubo profetas contemporáneos. Mientras que Jeremías estaba profetizando, había otros que Dios estaba levantando en ese tiempo. Dentro de esos está Nahum, Sofonías, Habacuc, Daniel, Ezequiel y Abdías. Fueron profetas contemporáneos para la época de Jeremías. Jeremías profetizó cerca del año 650 al 580. O sea, más o menos ahí, duró su vida más o menos. El profeta Nahum está predicando cerca del año 640. Sofonías 635. Habacuc 630. Habacuc se cree que le tocó ver cómo Jerusalén quedaba desolada en el año 587. Fue muy contemporáneo de Jeremías, por eso escribe: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, ni hayan animales en la manada, con todo yo me alegraré en Jehová, el Dios de mi salvación. Daniel fue un profeta que duró más o menos del año 620 al 530. Le tocó vivir en Babilonia. Fue llevado en la primera deportación en el 606. Era un jovencito de aproximadamente 14, 15 años cuando fue llevado a Babilonia. Y desde Babilonia le tocó profetizar. Ezequiel fue llevado en la segunda deportación cerca del año 597. Ezequiel era un sacerdote y un profeta y fue llevado también a Babilonia. Y Abdías es un profeta cerca del año 590. Abdías. Eran profetas que fueron de una manera u otra contemporáneos con Jeremías. Con Jeremías. Ahora, la división de Jeremías, y aquí dejamos. El libro de Jeremías lo vamos a dividir en 4 divisiones. Del capítulo 1 al capítulo 25, las profecías a Judá. Capítulo 26 al 45, la vida de Jeremías. Del capítulo 46 al capítulo 51, profecías a las naciones. Y el capítulo 52, el apéndice histórico. Y finaliza el libro de Jeremías. Recuerde que decíamos ahora que Jeremías tiene 52 capítulos, que los vamos a dividir en 4, o lo vamos a estudiar en 4 divisiones. 4 divisiones vamos a hacer para estudiar el libro de Jeremías. Hermanos, este libro es maravilloso. No deje de seguir. Mañana continuamos hablando del capítulo 1 al capítulo 25, las profecías para Judá. Las profecías que Dios le dio a través del profeta Jeremías para Judá. Para Judá. Quiero cerrar dándole gracias a Dios por todos los hermanos y hermanas que se conectan en esta preciosa y hermosa mañana. Patricia Lozada, una estudiante que Dios me ha permitido tener del Seminario Bíblico de Bethesda. Rosa Elena Bolaños, madre de Nancy Zúñiga. Dios le continúe bendiciendo. Mi tío Jaime Restepo, el pastor Freddy Escobar, misionero que trabaja con las comunidades indígenas Guaunán en el Chocó. María Eugenia Gómez Oquendo, un abrazo a mi hermana María Eugenia Gómez,
que nos ve con su familia, con su esposo y su hijo desde el Distrito Federal, el DF, en México. También queremos saludar a Luz Edith Rodríguez Andrade. ¿Sí? Dice, tremendo historia, Dios los siga bendiciendo, hermana, la gloria toda es para el papito Dios, que nos da sabiduría para enseñar, y me fascina la historia, sí, más la historia de la Biblia. Luz Edith Rodríguez Andrade dice, bendiciones, mi pastor. También saludamos a Nubia Fernández, a Alba Cecilia Gómez. También saludamos a Felipe Román Ordóñez, Edith Almeida Solarte, a mi prima Teresa Vázquez Rojas, ¿sí? También quiero saludar a Grijalva, a Juan Carlos Delgado Grijalva y a mi prima Miriam Estela Rojas, Diana Vázquez, mi prima Marlene. Quiero saludar también a mi señora madre Aida Restrepo, que me ve a través de este medio, a el pastor Daniel Rojas Ceballo, también los saludamos, a nuestro pastor Daniel Rojas, que Dios lo continúe bendiciendo. Por hoy hemos visto este maravilloso libro. Esto queda grabado, recuérdese que queda grabado. Todos estos capítulos también quedan grabados en un canal de YouTube. Tengo un canal que se llama Alberto Alfonso Rojas. Tú lo puedes ir, buscar, darle like, suscribirte y compártelo también. Estas enseñanzas las puedes compartir a través de mi canal de YouTube. Porque hay gente que dice, pastor, yo no tengo Facebook, no tengo forma de verlo a través del Facebook. No, queda grabado también en YouTube. Entonces se puede compartir por medio del canal de YouTube. Vamos a orar y darle gracias a Dios y así somos despedidos. Bendito Padre Celestial, yo te doy muchas gracias, Señor, por esta preciosa y hermosa mañana. Gracias por darme la bendición y oportunidad de predicar y enseñar tu palabra. Gracias por este profeta maravilloso como Jeremías. Gracias por poder entender, Señor, este tiempo maravilloso. Poder entender, Señor, este tiempo hermoso y entender esto que está pasando, oh Dios. Gracias, Señor, porque para Jeremías venía un tiempo de incertidumbre para su pueblo. A las puertas estaba un imperio llamado Babilonia, un rey malvado llamado Nabucodonosor, que sería usado por ti como una vara para castigar a tu pueblo. Padre, vivimos en un tiempo de incertidumbre y tal vez se está acercando muy rápido la venida tuya. Juicio a las naciones viene. Pero Señor, te pedimos que tomes el control de nuestra vida. Y gracias porque estás preparando tu iglesia para tu venida. Prepárame, Señor. Te pido que fortalezca nuestra vida espiritual cada día más y más. Y nos prepares para tu venida, Señor Jesucristo. En esta mañana te digo, si no has recibido a Jesús como Señor y Salvador, aprovecha y abre tu corazón a Cristo. Y dile, Señor Jesús, yo te recibo en esta mañana como mi único y suficiente Salvador. Perdona mi vida y escribe mi nombre en el libro de la vida. Haz de mí una nueva criatura. Padre, gracias. Gracias, Señor. Y gracias por la sanidad que estás haciendo en muchos. Gracias porque estás obrando y estás trayendo sanidad, paz y tranquilidad a los corazones. Gracias porque nos dice, no temas, yo estoy contigo, no desmayes, yo soy tu Dios. Recuerda que Jeremías es el que escribe 33:3, clama a mí y yo te responderé. Él hoy te dice, clama, pide, que yo te voy a responder. En tiempos de angustia, en tiempos difíciles, clamemos, porque respuesta viene de lo alto. Dios le bendiga, que tengan una feliz y bendecido almuerzo, una feliz y bendecida tarde. Nos vemos mañana, 11 de la mañana, con nuestro libro Jeremías. Continuamos con este estudio del libro de Jeremías. Dios le bendice.